Hola a todos, soy Lorena Blanco Álvarez de Tafam Madrid de segundo A y estos son mis vídeos de prácticas. En este caso, en este vídeo voy a hablar sobre primeros auxilios, que es una asignatura que se da dentro de Fundamentos Biológicos en primer curso de Tafam. Bien, vamos a hablar de las maniobras y técnicas de primeros auxilios. Vamos a hablar de la RCP, de la OBACE y de la DESA. La RCP se da cuando hay una parada respiratoria, ocurre cuando se priva al organismo de oxígeno necesario para vivir, es decir, cuando dejamos de respirar. La falta de una respiración normal incluye apnea, respiración en bocanadas o agónica, es decir, cuando una persona literalmente no coge nada de aire o está intentando coger aire pero no puede. Se considera el soporte vital básico del adulto, paro cardíaco respiratorio y supone el inicio inmediato de la RCP. Es decir, cuando tenemos una víctima que no respira, pero tiene pulso, significa que poco después va a dejar de tener pulso. Entonces tenemos que iniciar de inmediato la maniobra de RCP. La parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca e inesperada de la respiración y la circulación sanguínea espontáneas. La parada cardiorrespiratoria puede debutar como una parada respiratoria o cardíaca. Como ya he dicho, puede ser que pares de respirar pero tu pulso siga activo, pero eso quiere decir que dentro de poco va a dejar de tener pulso la víctima, o directamente parada cardíaca, es decir, ni respiras ni tienes pulso. La respiratoria, aunque el latido puede persistir unos minutos, no se considera efectivo, entonces hay que hacer una RCP. Y la parada cardíaca se produce un rápido deterioro de los órganos vitales por falta de oxígeno. Es decir, hay que hacer RCP. Cada minuto que transcurre, las opciones de recuperación se reducen cerca de un 10%. Por ello es indispensable la actuación primaria. Es decir, cuando veamos estos síntomas, sí o sí hay que hacerlo lo más rápido posible. El tiempo es vital. La RCP es un proceso potencialmente reversible en los primeros minutos. Por ello el factor tiempo es fundamental, como ya he dicho, cada minuto, cada segundo es oro. Mayor de 6 minutos sin oxígeno, es decir, pasar más de 6 minutos de tiempo sin oxígeno, implica un daño cerebral extremadamente probable. Y más de 10 minutos sin oxígeno en el cerebro, sí o sí va a haber un daño cerebral que además va a ser irreversible. Bien. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una víctima a la que probablemente haga falta hacer una RCP? Lo primero de todo, PAS. ¿Qué significa PAS? P-A-S. Proteger, avisar y socorrer. Primero hay que proteger la zona, hay que avisar a la gente de lo que está pasando para alejarse, asegurar la zona, ¿vale? Que eso sería el siguiente punto. Y avisar mientras una persona, si sois dos personas, sería mientras una está haciendo la llamada a la ambulancia, otra ya empieza la maniobra de RCP. Si solamente eres una persona, llama y en cuanto llamen lo más rápido posible, ponte a hacer la RCP, que sería socorrer. Hay que comprobar la consciencia de la persona. Si la persona responde, entonces la valoración de lo que le ha pasado tiene que ser en manos de un médico. Si la persona o la víctima no responde, hay que abrir la vía aérea, es decir, ponemos los dos dedos sobre la frente y echamos hacia atrás para que las vías aéreas se abran, ¿vale? Entonces tenemos que comprobar la respiración. ¿Cómo comprobamos la respiración? O bien poniendo la mano en la tripa, o bien comprobando, acercando el oído en la boca, o incluso si disponemos de algún cristal, ponerlo justo entre la nariz y la boca para ver si produce vaho. Si la persona respira, se produce la posición lateral de seguridad, PLS. Cogemos de un brazo y de una pierna y le colocamos de lado, ¿vale? La pierna tiene que estar flexionada y el brazo lo colocamos hacia el lado para que la persona, en caso de que a lo mejor tenga un atragantamiento, tenga que vomitar, lo haga hacia un lado. Si la persona comprobamos que no respira, tenemos que avisar al 112 y practicar la RCP en 32, es decir, hacemos 30 maniobras y cada 30 2 insuflaciones.
Bien, ¿cómo se realiza una RCP en niños, que los niños es de 1 a 8 años de edad? Es igual que en adultos, pero si no respira se hacen 5 insuflaciones. Si sigue sin respirar, miramos la hora. Realizamos 1 minuto de RCP con una mano, solo con una, haciendo 30 compresiones y con la otra abriendo la vía aérea. Si no reacciona después de 1 minuto de RCP, llamamos al 112 y seguimos en 30 compresiones y 2 insuflaciones. Los pasos a seguir para ver si un niño, vemos que un niño está inconsciente. Comprobamos si está consciente. Si vemos que responde es porque está consciente. Si no está consciente, no responde, abrimos las vías aéreas y comprobamos la respiración durante 10 segundos. Si respira, le ponemos en posición lateral de seguridad, como ya he dicho antes, y si no respira, hacemos 5 insuflaciones. Es decir, tapamos la nariz, abrimos la boca y hacemos las insuflaciones. Si aún así sigue sin respirar, entonces pasamos a la RCP, que es decir, miramos la hora y en 1 minuto que pase, hacemos una RCP de 32. Si sigue sin respirar, llamamos al 112 y a seguir con la RCP 32. Cuando pasa esto y es un niño muy pequeño que ni siquiera llega al año, ¿cómo se hace la RCP? Bien, si está consciente hay que hacer pellizcos en la pierna o en la planta del pie. Si no respira, hay que hacer 5 insuflaciones, boca y nariz. Si sigue sin respirar, miramos la hora y realizamos 1 minuto de RCP con 2 dedos o 2 pulgares si está en el suelo. Es decir, hacemos la RCP así o así. Si no reacciona después de 1 minuto de RCP que hayamos realizado, llamamos al 112 y seguimos haciendo 30 compresiones, 2 insuflaciones. Bien, resumen de lo que acabo de decir para niños que son lactantes, es decir, que tienen menos de 1 año. Lo mismo, si responde, la valoración será de un médico. Si no responde, abrimos las vías aéreas y comprobamos la respiración durante 10 segundos. Si respira, le ponemos en posición lateral de seguridad, es decir, de lado, y si no respira, hacemos 5 insuflaciones. Si aún así vemos que no respira, miramos la hora y durante 1 minuto hacemos RCP con 2 dedos, o bien índice y corazón, o los 2 pulgares en caso de que el niño esté en el suelo. Si sigue sin respirar, hay que llamar al 112 y seguir con la RCP 30 compresiones, 2 insuflaciones. Ahora, la detención de RCP. La RCP solo se va a parar de hacer si se recupera la respiración, si llegan los servicios de emergencia o por cansancio o extenuación, ¿vale? Es decir, cuando una persona está haciendo RCP y está acompañada de otras personas, si ve que se está cansando, una vez que haya hecho las 2 insuflaciones, el siguiente se pone a sustituirle. RCP, paso a paso. Paciente que está inconsciente. Gritar pidiendo ayuda y no abandones nunca a la víctima. Posición de reanimador, que es arrodillado a la altura de los hombros de la víctima, ¿vale? ¿Por qué estamos arrodillados? Porque si nos ponemos de cuclillas, es posible que si la víctima se levanta de golpe o lo que sea, te puedas caer hacia un lado, o si alguien se te echa encima, puedas aplastar a la víctima. Posición de la víctima, decúbito supino. Superficie plana y dura, con los brazos a lo largo del cuerpo y manteniendo la alineación cabeza-tórax al movilizarlo, es decir, totalmente recto. La apertura y mantenimiento de las vías aéreas. Siempre se ha de sospechar que todo paciente inconsciente tiene obstrucción de vía aérea. Entonces, bien por atonía, que hace que la lengua caiga hacia atrás obstruyendo la laringe, o bien por la persistencia de alimentos o cuerpos extraños. Entonces hay que comprobar las vías aéreas como echando la frente hacia atrás y sujetando con la barbilla. Y miraremos si tiene la lengua metida hacia adentro o si tiene algún objeto o alimento. Entonces, la maniobra que ya he dicho es la maniobra de frente-mentón y la extracción de cuerpos extraños visibles. ¿Cómo se hace la extracción? Con el gancho. Utilizamos nuestro índice de forma de gancho para retirarlo. Si tenemos una cánula de Wedel o tubo de mano, no se efectuará la maniobra frente-mentón. Comprobar la respiración normal. Durante máximo 10 segundos nos arrodillamos mirando hacia el tórax de la víctima y a la vez que nos acercamos nuestra mejilla a su boca. Ver, oír y sentir. Vemos que la persona no respira, bueno, vamos a escucharle y si no, ponemos la mano en la tripa y vemos si respira o no. Si respira,
Posición lateral de seguridad, llamar para pedir ayuda y comprobar que respira con normalidad y vigilar las constantes vitales, es decir, tomarle el pulso. Se puede tomar desde esta zona de aquí, desde la muñeca, o desde aquí, justo debajo, en el huequecito que tenemos. Ahí se pueden tomar las constantes vitales. Y no se pueden tomar nunca con el pulgar, porque en el pulgar tenemos el pulso, ¿vale? Entonces se toman siempre con estos dos dedos. Si no respira con normalidad nuestra víctima, tenemos que avisar al 112. Siempre que se pueda, haremos que alguien vaya a pedir ayuda. Y si nos encontramos solos, debemos dejar a la víctima un segundo, pero tiene que ser muy rápido, para activar el servicio de emergencias médicas. Y volviendo rápidamente para realizar las maniobras de reanimación. ¿Cómo realizamos el masaje cardíaco, es decir, la RCP? Vale, nos arrodillamos al lado de la víctima. Colocamos el talón de la mano, es decir, esto de aquí, en el centro del pecho, aquí. Colocar el talón de la otra mano encima de la primera. Es decir, a ver si puedo. Hacemos así, tenemos que entrelazar los dedos y esta parte de aquí es la que va en el medio del pecho. Tenemos que comprimir el esternón al menos 5 centímetros, tenemos que hundir el pecho para hacer las 30 compresiones. Al iniciar la ventilación artificial, es decir, insuflaciones, después de las 30 compresiones, para volver a abrir la vía aérea hay que hacer lo siguiente. Tapamos la nariz de la víctima con índice y pulgar y apoyamos la mano en la frente. Permita que se abra su boca manteniendo elevada la barbilla. Inspire una vez y coloque los labios alrededor de la boca de la víctima, sellándolos con fuerza para que no se escape nada del aire. Insufle aire en la boca de la víctima a un ritmo constante mientras observa si se le eleva el pecho durante un segundo. Retire la boca, observe si el tórax desciende. Inspire e insufle otra vez, después vuelva a 30 compresiones, porque solo se hace 2 veces. Bien, iniciar ventilación artificial e instrumental. Las ventajas: mayor asepsia y seguridad, mayor eficacia en la administración de oxígeno, 16% boca a boca, 100% oxígeno. La bolsa de reanimación o balón resucitador consta de una bolsa autoinflable y una válvula unidireccional, También tienen una bolsa o tubo reservorio para no perder nada de oxígeno. Los problemas más frecuentes que nos podemos encontrar en la RCP son objetos extraños en la cavidad oral, es decir, que tengamos algún atragantamiento por comida o por algún objeto en caso de que sea un niño pequeño y se haya comido algún juguete o cualquier cosa. Y dilatación gástrica, que si insuflamos bruscamente, el esófago puede dar paso al aire hinchándose, produciéndose vómitos, compresión de diafragma, dificultad para llenar los pulmones, es decir, vómitos y OVACE. OVACE, obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, o VACE, OVACE. Tenemos dos tipos, la completa y la incompleta. Completa cuando impide totalmente el paso del aire y la incompleta cuando existe paso del aire, aunque mucho menor de lo normal. La maniobra de Heimlich en adultos. El paciente estará de pie o sentado. Lo abordaremos por detrás rodeando su tronco con nuestros brazos. Colocamos nuestro puño cerrado con el pulgar hacia adentro, sobre la boca del estómago y la otra mano sujetando el puño, es decir, así. Nos lo colocamos aquí y hay que hacer empuje adentro y hacia arriba. Presionar con fuerza hacia atrás y hacia arriba con un movimiento firme y seco. Repetir 5 veces y comprobar. 5 golpes interescapulares, es decir, entre las dos escápulas. Y repetir hasta que salga o se quede inconsciente, que cuando se quede inconsciente habrá que hacer RCP. La maniobra de Heimlich en lactantes, es decir, niños con menos de 1 año. Decúbito prono, es decir, estarán boca abajo, apoyando sobre nuestro antebrazo, sujetando la mandíbula con el pulgar o con el índice y la cabeza más abajo que el tronco. Golpear 5 veces con el talón de la mano en la zona interescapular, es decir, entre las escápulas, de forma seca y energética. Voltearlo cambiándolo al otro antebrazo de cúbito supino. Realizaremos 5 compresiones torácicas con 2 dedos en la misma zona y de forma fuerte y lenta. Examinamos la boca y repetimos hasta que salga el objeto extraño o quede inconsciente, que en ese caso tenemos que pasar a la RCP. ¿Cómo hacemos la maniobra de Heimlich en embarazadas? Es igual que la Heimlich que se realiza en el tórax. En caso de duda, siempre hay que pensar salvar la vida, proteger órganos y valorar que haya funciones. El uso del DESA, D-E-S-A,
La muerte súbita o parada cardíaca es un problema que ocurre de forma inesperada y con relativa frecuencia en España. En muchos casos esto ocurre porque el corazón se para como consecuencia de una arritmia. El reconocimiento rápido de la situación y el uso precoz de un desfibrilador es esencial para revertir esta situación. El tiempo es vital. Es una persona que sufre una parada cardíaca, es puesto que cada minuto que pasa sin que iniciemos las maniobras de RCP y el uso del desfibrilador se reduce las posibilidades de supervivencia un 10%. Es decir, hay que actuar con desfibrilador o con RCP lo más rápido posible. Si el uso de este tipo de desfibriladores se produce en los 3 minutos después del paro cardíaco, la supervivencia aumenta un 73%, y si se utiliza en menos de 5 minutos, las posibilidades se incrementan hasta el 50%. Lo primero de todo, solicita ayuda, llama al 112 o personas cercanas al lugar, no estés solo. Una vez dispongamos del DESA, debemos descubrir el pecho de la víctima, quitar toda la ropa, etc. y colocar los parches adhesivos que encontramos en el interior del DESA. Es importante que no dejemos de realizar la RCP mientras hacemos esta maniobra. Una vez colocados los parches adhesivos, sigue las instrucciones visuales y sonoras que tiene el propio DESA. En el caso de aplicar una descarga, el DESA nos informará y nos dirá que pulsemos una luz roja intermitente para llevarla a cabo. Tras aplicar la descarga, hay que continuar con las maniobras de RCP. Hasta aquí todo, espero que os haya servido mucho este vídeo, nos vemos en el siguiente, un besazo enorme y adiós.